Buen día, ¿se escucha? Buen día, sí, se escucha. ¿Qué tal? Hola, buen día. Buen día. Empiezo a ver que se prenden algunas cámaras, no todas. Para mi gusto deberían estar todas prendidas. Y no es como si no para mí es como si no estuvieran. Sigo esperando que prendan cámaras y arrancamos.
Alicia Franco dice que no tiene cámara en la computadora. No creo que los demás estén en la misma situación. Bueno, vamos a ir empezando con el tema de hoy, que es transmisión de derechos. Vamos a ver transmisión de derechos, cesión de deudas también, y de deposición contractual. Transmisión es un tema un poco árido a veces, tiene sus cosas, así que vamos a tratar de hacerlo sencillo. En cuanto a la transmisión de obligaciones, la obligación es como la célula, ya lo habrán visto alguna vez, ¿no? Que es como nace, experimenta su vida, sus transformaciones, etc., y luego se extingue. Toda obligación nace para ser extinguida. Y puede experimentar modificaciones que puede ser por voluntad de las partes, por ley, pueden cambiar sus elementos estructurales o funcionales, y sin que a veces ello afecte la identidad del vínculo, y otras veces sí, o la subsistencia del vínculo originario. Eso puede ocurrir, y si no ocurre eso, bueno, habrá una renovación, que en ese caso es una extinción de la obligación, y que supone, a raíz de esa extinción, nace una obligación nueva, ¿no es cierto? La modificación de la obligación puede ser subjetiva, objetiva, causal o circunstancial. La modificación subjetiva, ¿qué es lo que cambia? Cambia el sujeto, que puede ser activo, en el caso de cesión de créditos, o pago con subrogación, o puede cambiar el sujeto pasivo en el caso de cesión de deuda, o ingreso de nuevos sujetos, fiadores, garantes, etc. O ingreso de alguno, remisión parcial que se hace respecto de algún deudor solidario, por ejemplo, que también puede ocurrir. La modificación objetiva se produce cuando cambia el objeto de la obligación, sea por sustitución, aumento, reducción, determinación posterior de un objeto inicialmente determinado, o inicialmente indeterminado, etc. También por esas causales puede haber modificación objetiva. La modificación causal se da cuando en la función económico-jurídica de la relación, por ejemplo, el depositario adquiere permiso para utilizar la cosa, en cuyo caso ya el contrato no es un contrato de depósito, sino pasa a ser un contrato de comodato. Es decir, hay una modificación causal, se mantienen las mismas personas, se mantiene el mismo objeto, pero cambia la causa por la cual una persona tiene un objeto de otra, ¿cierto? ¿Cómo puede ser la modificación? La modificación puede ser voluntaria o puede ser legal. Voluntaria, todo lo que es el ejercicio de la autonomía de la voluntad, que en ese sentido es bastante amplio, o sea que la modificación voluntaria de la obligación es amplísima, las razones, en ese sentido lo que puede ocurrir. Y la modificación legal, bueno, por ejemplo, tienen un caso en el artículo 955, que es cuando se produce la imposibilidad de pago con responsabilidad o con culpa del deudor, en cuyo caso la obligación muta su objeto y pasa a ser de resarcir los daños y perjuicios. En cuanto a la transmisión de derechos, nosotros en el código tenemos lo que ustedes van a estudiar en los artículos 16, 14 y siguientes, es la cesión de derechos como un contrato. La cesión o la transmisión es mucho más amplia que la cesión que ustedes van a ver en el contrato de cesión de derechos o cesión de créditos. ¿A quiénes se opera la transmisión? La transmisión se opera a sucesores. ¿Y quiénes son sucesores? Las personas físicas o jurídicas a quienes se transmiten los derechos de otras personas. De tal manera que esos derechos los puedan ejercer a nombre propio.
uno cree que a veces los sucesores son solamente los sucesores universales. No, también hay sucesores, hay sucesores particulares que son por ejemplo, si una persona le vende un objeto a otra, esa otra persona es sucesor en ese objeto del objeto. Perdón, pero me llaman y no puedo atender. ¿Cuáles son las clases de transmisión? La transmisión puede ser legal o puede ser voluntaria. Legal, por ejemplo, la transmisión que opera por el Ministerio de Leyes, es decir, por disposición de la ley, que es cuando una persona sucede a otra, ¿no es cierto? La muerte de una persona opera la transmisión de los derechos a sus herederos. También puede ser voluntaria, que es el caso que estamos viendo hoy, que es el caso de la cesión de créditos. También puede ser según la causa la transmisión. Puede ser mortis causa o entre vivos. La transmisión puede darse mortis causa o entre vivos. No hay sucesión universal por contrato. O sea, la sucesión universal siempre es por fallecimiento de una persona. No hay contrato por el cual una persona cede a otra su patrimonio. Es decir, en ese sentido, sucesión universal no hay. Solamente hay sucesión particular. Y según la extensión del título, la transmisión puede ser universal o particular. Sucesor universal, dice el artículo 400 del Código, es el que recibe todo o parte de un patrimonio, ¿no es cierto? O la parte indivisa del patrimonio de otro. La sucesión universal solo se concibe entonces por causa de muerte, que es como dice el artículo 400, que su sucesor universal es el que recibe todo o una parte indivisa del patrimonio de otro. Y sucesor singular es el que recibe un derecho en particular. ¿Cuál es el principio general? El principio general es la transmisibilidad o la intransmisibilidad. El principio general es la transmisibilidad. Hoy el derecho en ese sentido ha cambiado respecto de lo que era el derecho romano, por ejemplo, donde el vínculo era personalísimo y la idea de transmisión de un derecho no existía, porque el vínculo nacía y moría en cabeza de la misma persona y no existía para los romanos la figura de la transmisión. Al punto que terminan inventando otro tipo de figuras para poder sortear los problemas prácticos que les traía el hecho de que el vínculo fuese indivisible, o fuese no indivisible, sino inalienable o intransmisible, y que, bueno, entonces terminan encontrando otros mecanismos como la procuratio rem suam, que después vamos a ver. Que es, en definitiva, es darle a otro la posibilidad de que se cobre el crédito. Así que, es decir, no es transmisión, pero era algo parecido. Pero en principio, para el sistema antiguo, la transmisibilidad estaba prohibida. Y eso ha cambiado radicalmente. Hoy el principio general es que la transmisibilidad existe. Y es más, hay un artículo que es el 398, de la primera parte, que dice textualmente: todos los derechos son transmisibles, excepto estipulación válida de las partes, o que ello resulte de una prohibición legal, o que importe transgresión a la buena fe, a la moral o a las buenas costumbres. O sea, el principio general es que todos los derechos son transmisibles, excepto que haya una prohibición legal o de índole moral que impida la transmisión. Concordantemente, el primer artículo que habla sobre transmisión en el Código, sobre el contrato de cesión de derechos, es el artículo 16.16 que dice derechos que pueden ser cedidos. No, el primero es el 16.14. El 16.16 dice derechos que pueden ser cedidos. Todo derecho puede ser cedido, excepto que lo contrario resulte de la ley, de la convención que lo origina o de la naturaleza del derecho. Bueno, digamos que este artículo pareciera ser sobreabundante porque esto mismo está dicho en el 398, con distintas palabras, pero está dicho más o menos lo mismo. ¿Cuáles son los derechos no transmisibles? ¿Qué derecho no se puede transmitir? Y los derechos inherentes a la persona humana. Esos derechos no son susceptibles de ser transmitidos. Eso por la naturaleza misma del derecho, ¿cierto? Esos derechos por su naturaleza, porque se entiende que nacen y se agotan en cabeza de la misma persona, son inalienables, intransmisibles, etc. Bueno, esos son los derechos inherentes a la persona.
El tema es si son intransmisibles porque son derechos inherentes a la persona o porque son derechos inherentes a la persona son intransmisibles. También por disposición legal, por ejemplo, no se pueden transmitir los alimentos futuros, no se pueden transmitir las remuneraciones que tiene que percibir el trabajador en forma anticipada, las asignaciones familiares o cualquier crédito o rubro que surja de créditos emergentes de relación laboral o derechos que derivan de jubilaciones, pensiones, etc. Y la otra excepción es por voluntad de las partes. Las partes también pueden convenir la intransmisibilidad de los derechos. Y estas limitaciones voluntarias deben evaluarse con cierta restricción porque afectan al principio general de la transmisión. El artículo 399, que es relevante también, o sea, el artículo 398 y 399, que hablan de transmisión en general, son relevantes para el tema que estamos viendo hoy. El 399 consagra la regla, es decir, es la regla que ya estaba en el viejo código del artículo 3270 y va a estar ahora en el 399, que es la regla Nemo plus iuris. ¿Qué es esa regla Nemo plus iuris? Eso es una regla básica de derecho. Dice, nadie puede transmitir a otro un derecho mejor ni más extenso del que posee. Esa es la regla Nemo plus iuris, es decir, yo no puedo transferir a otro un derecho mejor que el que tengo. Este es un principio que viene desde el derecho romano. Estaba expresado en el digesto y su autoría se atribuye a Paulo. Ahora, el principio no es absoluto y tiene algunas excepciones, como por ejemplo la doctrina de la apariencia, que ya la van a ver cuando vean contratos. Cuando una persona despliega quizás determinada apariencia y el interesado no activa los mecanismos como para evitar que eso ocurra, podría ser en definitiva que uno esté transmitiendo un derecho mejor que el que posee. Pero eso es una excepción al principio general, tienen que ser casos muy puntuales y darse una serie de condiciones que si no se dan, obviamente, el principio permanece incólume y no se puede transmitir un derecho mejor del que uno posee. Respecto de la transmisión de créditos, haciendo un poco de historia, yendo hacia el derecho romano, reitero lo que habíamos dicho antes, el vínculo era personalísimo, el carácter personalísimo del crédito impedía que se efectuara una transmisión, pero había una excepción que en realidad no lo consideraban eso una excepción porque los romanos elaboran la ficción de que el heredero continúa la persona del causante. O sea, que como que el causante sigue vivo en la persona del heredero. Esto también tenía que ver con cuestiones religiosas de los romanos y con quién llevaba el culto familiar, y no se concebía que el culto familiar quedara céfalo, de manera que inmediatamente, si moría el pater familias, el heredero lo reemplazaba en forma inmediata y era como si continuara su persona. Y esto se extendió un poco a los bienes, después fue modificado en la Edad Media, porque se llegó a entender que eso es una ficción absurda, y se vuelve a esa ficción por una cuestión impositiva, por el advenimiento del poder real contra los señores feudales y para quitarle poder a los señores feudales para que no pudieran cobrarse sus rentas, respecto de los impuestos a la herencia, vuelven a la ficción de que, por una cuestión política, vuelven a la ficción de que el heredero continúa la persona del causante, y de alguna manera eso pasa a nuestro código y a la actualidad, que de alguna manera se sigue manteniendo esa ficción. ¿Qué hacían los romanos para evitar los problemas que tenía la intransmisibilidad? Y, por ejemplo, se recurrió a la novación por cambio de acreedor, o por cambio de acreedor, fundamentalmente. ¿Qué es la novación? La novación es un acuerdo de partes por medio del cual se da por extinguida una obligación, y esa extinción de una obligación es la causa de la creación de una nueva obligación. Es decir, a la novación siempre se la estudia y se la ve como una causal de extinción de las obligaciones, y pocas veces se le da la relevancia que tiene como que también se está creando una obligación nueva.
Entonces, siempre se la estudia desde el punto de vista de la extinción y no desde el punto de vista de la creación, que también tiene un papel relevante porque está apareciendo una obligación nueva. Los romanos después inventan una figura que es la procuratio in rem suam, que es un mandato a favor de un tercero, que en realidad era a quien se deseaba convertir en adquirente del crédito. Y ese mandato lo facultaba a cobrar la deuda y lo dispensaba de la obligación de rendir cuentas. Bueno, es bastante parecido a una transmisión, ¿no es cierto? Le da la posibilidad de cobrar y no le da y sin obligación de rendir cuentas. Ahora, recién en el siglo III aparece la figura de un crédito que permite al adquirente de un crédito notificar al deudor que no le podía pagar al acreedor original. Y esa figura va evolucionando en el derecho francés, al punto que en la figura de la cesión empieza a establecerse la teoría de título y modo, como que el contrato de cesión es el título y la entrega al cesionario es el modo, etc. El Código Civil francés abandona toda tradición entre título y modo, y es el mismo criterio que sigue Vélez-Arfield, que permanece fiel a la teoría del título y modo en la compra-venta, pero no en la cesión. Y es el mismo criterio que sigue el Código Civil y Comercial. Que en el artículo 18 trae la definición de cesión de créditos, que dice que hay contrato de cesión cuando una de las partes transfiere a la otra un derecho. Y dice, este artículo directamente ya, de alguna forma, te remite a cuáles son las reglas aplicables de la cesión, porque dice, se aplican a la cesión de derechos las reglas de la compraventa, de la permuta o de la donación, según que se haya realizado con la prestación de un precio en dinero, de la transmisión de la propiedad de un bien o sin contraprestación respectivamente, en tanto no estén modificadas por las de este capítulo. O sea, en realidad hay dos. Estas tres se pueden reducir a dos. ¿Por qué razón? Porque todo lo que es permuta, el código remite a las reglas de la compraventa en todo aquello que no esté expresamente modificado por el contrato de permuta, y hay muy pocas cosas en ese sentido que las modifican, así que habría dos reglas, una cuando la cesión es onerosa, o dos sistemas, mejor dicho, uno para la cesión onerosa y otro para la cesión gratuita. Y se aplican las reglas de la compraventa o de la permuta, que son las de la compraventa, o de la donación respecto de si la cesión fue onerosa o fue gratuita. Por eso también se conocen como cesión-venta, o sea, cesión-venta, o cesión-donación, o cesión-permuta. Depende cuál sea el precio de la cesión, digamos. Si hubo un precio, si fue en dinero, si fue a través del cambio por otra cosa, una permuta, o si fue sin contraprestación alguna. ¿Qué tipo de contrato es la cesión? Es un contrato consensual, ¿no? Porque se perfecciona con el consentimiento. Ahora, la cesión debe ser hecha por escrito, pero es un contrato en definitiva consensual. No es un contrato real, no se perfecciona con la entrega de títulos, sino con el simple consentimiento. Por eso es consensual y no real. ¿Quiénes son parte del contrato de cesión? ¿Cuántas personas hay en el contrato de cesión? Tenemos un deudor. Primero tenemos, si hablamos de un contrato de cesión, y si hablamos de un contrato de cesión de un crédito, tenemos el acreedor de ese crédito, tenemos el deudor de ese crédito, y tenemos el tercero que se va a incorporar, que es el cesionario, porque el acreedor es el cedente, el nuevo acreedor se va a llamar cesionario, y el deudor sigue siendo deudor y se llama cedido. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son parte en el contrato de cesión? ¿Todos o hay alguno que no lo es? Si yo le digo El cedido a Juan, no lo es. ¿por qué no es el cedido? Porque es considerado como un tercero ajeno. En realidad no es un tercero, porque, o sea, es un tercero respecto del contrato, pero es una persona importante de deudor porque tiene que satisfacer la deuda. Lo que pasa es que deberle a Juan o deberle a Pedro es lo mismo.
Por eso el cedido no es parte del contrato de cesión. Pero hay un papel importante del cedido. ¿Cuál es ese papel importante? ¿Cómo se entera el cedido? Es más, ¿el cedido puede oponerse a la cesión? No. ¿Y cuál es la importancia de la notificación al cedido? ¿Qué les parece si yo le debo a Juan y mañana le debo a Pedro? ¿Cuál es la importancia de que a mí me notifiquen eso? Y para saber a quién le tiene que pagar. Claro, para saber a quién le tengo que pagar. Antes de la sesión. Mejor dicho, antes de la notificación. ¿Le puedo pagar al cesionario? Sí. Sí, perfecto. ¿Y al cedente? Antes de la notificación. Y no, porque no sería tu acreedor. ¿No sería qué? No sería tu acreedor. Pero suponete que yo le cedo a Franco el crédito que tengo contra vos. Vos no sabés nada. Y venís y me pagás a mí. Y yo, obviamente, soy un trucho, que no te voy a decir nada que le cedí el crédito a Franco. Apareces vos y, buenísimo, vino Valentina a pagar, le cobro. ¿Vos pagaste bien? Sí. Sí, claro. Y ¿te imaginas cómo sabías si no estabas enterado? Vos pagaste bien. O sea, no tenés que pagar 2 veces. No le tenés que volver a pagar a Franco. Ya está, le pagaste a mí. ¿Y qué pasa con Franco? Y se tendrá que arreglar conmigo. Me meterá una denuncia penal o me hará un juicio o lo que fuese, pero vos quedaste liberado. O sea, la notificación al deudor cedido implica que el deudor toma conocimiento de la cesión y a partir de que toma conocimiento de la cesión ya no puede hacer un pago válido al cedente. Ya no le puede hacer un pago válido al cedente. La cesión es un contrato muy importante para la circulación de la riqueza y comercialización de bienes, etc. Económicamente es un contrato que tiene mucha relevancia. El código actual lo regula como un contrato típico, pero hay otros contratos, hay otros códigos que lo regulan dentro de la teoría general de la obligación. Regulan todo lo que es cesión, el código alemán, el suizo, etc. Lo regulan dentro de la teoría general de la obligación y no dentro de los contratos. Nosotros tenemos un contrato específico de cesión y todo lo que sea cesión de créditos, el contrato de cesión de créditos se rige por las normas estas, pero después hay montones de cesiones de derechos que no están dentro del contrato, hay cesiones implícitas. Por ejemplo, si yo vendo una cosa a otra persona, le estoy cediendo también el derecho a reivindicarla en caso de que haya posesión de otro, etc. Hay un montón de cesiones accesorias que van con el cumplimiento de la obligación principal, que no necesariamente integran el contrato de cesión de créditos, pero sí son cesiones. Hay otras cosas que le pide el programa como cesión pro soluto y cesión pro solvendo, que parecen difíciles, pero son muy fáciles. Por ejemplo, yo tengo una deuda con una persona. Perdón, no suena el teléfono. Yo, por ejemplo, tengo una... A ver, un ejemplo. Tengo una deuda con una persona, ¿no es cierto? Le debo a esa persona. Y a su vez tengo un crédito contra otro. Yo le digo, bueno, vamos a usar nombres así más fácil. Tengo una deuda con Valentina y tengo un crédito contra Ludmila, que está abajo, según yo lo veo. Bueno, resulta que le tengo que pagar a Valentina. Y le digo, che, mira, yo tengo un crédito contra Ludmila. Te puedo pagar con eso. Y vos decís, bueno, dale. Perfecto. Ahora, ahí eso es una cesión pro soluto, porque te estoy pagando la deuda que yo tengo con vos con un crédito que tengo contra Ludmila.
Ahora, esa cesión puede ser prosoluto o prosolvendo. ¿Por qué? Prosoluto es, si yo te pago con el crédito contra Ludmila y a partir de allí la historia entre nosotros terminó, y si vos le cobrás o no le cobrás a Ludmila es un problema tuyo. ¿Está? Entonces, esa es prosoluto. Te pagué con el crédito. Vos tomás el riesgo. ¿Mm? Ahora, si la cesión es prosolvendo, que sí que yo te cedo el crédito contra Ludmila, pero la deuda entre nosotros va a quedar pagada el día que vos le cobres a Ludmila. ¿Mm? Y eso es prosolvendo. Es decir, yo no quedo liberado, sino que si vos no le podés cobrar a ella, nuestra obligación renace, o no renace directamente, no se ha extinguido porque no la has podido cobrar. Entonces, esa es la diferencia, es muy simple, entre la cesión prosoluto y la cesión prosolvendo. Esto tiene que ver también con otra cosa, esto tiene que ver, estoy mezclando un poco, estoy no siguiendo el hilo de acuerdo al programa, pero así por ahí se hace más, voy conectando un tema con otro. Esto tiene que ver con un tema muy importante, que es las garantías de la cesión, ¿no? Son las garantías de la cesión. ¿Qué son las garantías de la cesión? O sea, ¿qué es lo que el cedente le tiene que garantizar al cesionario? Si yo te cedo un crédito contra otra persona, ¿qué es lo que por ley, en principio, todo esto puede ser modificable por acuerdo de partes? Ustedes saben que el derecho civil en general es derecho supletorio de la voluntad de las partes, que salvo aquellas normas que sean indisponibles o de orden público, todo es materia de ser modificado, todo puede ser modificado. ¿El Código Civil para qué está? Y está para todo aquello que nosotros no previmos. O sea, las normas supletorias está para todo aquello que en un contrato no se previó. Por eso que no es necesario transcribir en un contrato el Código Civil entero, o todas las normas supletorias. ¿Por qué? Y porque rigen, no hace falta que las pongas en el contrato. Ahora, si vos no querés que una regla determinada del Código Civil, una ley o una regla civil vigente, no querés que rija ese contrato, bueno, pues la modificás en el contrato. Por ejemplo, contratos de locación. Habrán visto alguna vez, alguno de ustedes habrá alquilado. Y tienen siempre la prohibición de sublocar. ¿No es cierto? Queda prohibido al inquilino dar locación a otro. Bueno, ¿por qué? Porque si no pones la prohibición de sublocar, se puede sublocar. O sea, el código autoriza sublocar, no prohíbe sublocar. Pero sí lo pueden prohibir las partes. Entonces, también las partes pueden prohibir que se haga una cesión de determinado crédito. Todo eso es posible. Y respecto de las garantías, también pueden alterar el sistema de garantías. Pero si el sistema no está alterado, ¿cuál es el sistema de garantías que dictamina la ley? Si yo te cedo un crédito, ¿qué te tengo que garantizar por ley? ¿Qué te parece que te tengo que garantizar? Que ese crédito es cierto. Que es legítimo. Es legítimo. Claro, que existe y que es legítimo. Exacto. Que es cierto y que es legítimo. Que no es una truchada, que no es un crédito por venta de falopa, que no es un crédito que no existe, que es un crédito que existe y que sí, que es legítimo, que la deuda es legítima. Perfecto. Salvo que yo te esté cediendo un crédito litigioso, o que te lo ceda como dudoso. Es decir, que yo te ponga en el contrato de cesión, mirá, esto es flojito de papeles. Vos sabrás si lo tomás o no lo tomás. Ahora, ¿qué relevancia tiene que esté flojito de papeles? ¿Sobre qué impactaría? Sobre el precio. Sobre el precio, la cesión es un contrato de especulación. Si yo te compro a vos un crédito contra Pirulo Fuentes, que el crédito tenés de 100 pesos, no te lo voy a pagar 100 pesos. Te lo voy a pagar menos. ¿Por qué? Porque no me estás dando la plata en ese momento. Entonces yo tomo, y depende de los riesgos que tomen, porque yo podría decir, bueno, vos garantizás o no garantizás. Ahora, vos me garantizás que el crédito existe y es legítimo. ¿Qué más? ¿Me garantizás que voy a cobrar? ¿Me garantizás que además lo voy a cobrar? No. Y no se puede garantizar. ¿Cómo no se puede?
Poder se puede. Ahí sería el Y- prosolvento. No, no olvídate de eso del prosolvendo. Sí, tiene que ver, pero olvidémonos, porque en este caso no te estoy pagando con un crédito. Eso es cuando te pago con un crédito. Cuando te pago una deuda que yo tengo con vos, con un crédito que tengo contra otro. Te estoy pagando con ese crédito. Pero en este caso no, en este caso directamente te vendo mi crédito. ¿Por qué? Porque a mí me debe, qué sé yo, un cliente, me firmó una deuda, yo necesito la guita ahora. Y vos sos un especulador que se dedica a eso, y decís, bueno, che, a ver, ¿cuánto tenés para cobrarle? 100.000, te lo pago 70. Listo, cerramos. Vos te llevaste el crédito por 100.000. Le vas a cobrar a Pirulo Fuentes 100.000. Y me pagaste a mí 70. Ahora bien, ¿yo te tengo que garantizar la solvencia de Pirulo Fuentes? Y no. No, salvo que lo pactemos. Si lo pactamos, sí. Si lo pactamos, sí. Lógico. ¿Está prohibido pactarlo? No. Eso es un acuerdo de partes. Pero en principio, si nada dice el contrato, pues no tengo nada que pagarte. O sea, nada que garantizarte. ¿Mm? Salvo que la insolvencia del deudor haya sido pública y notoria al momento de la cesión. En ese caso, digamos que sí. Pero siempre hay que estar a lo que las partes escriben. Después habrá que ver, bueno, no hay nada escrito, pero la insolvencia del deudor era pública y notoria al momento de... Y yo me aproveché de vos y te encajé un crédito contra alguien que era absolutamente insolvente, bueno, en ese caso tendría que garantizarse la solvencia. Ahora, la garantía de solvencia que el acreedor, que el cedente le da al cesionario, lo pone al cedente ¿en qué calidad? ¿Cuál sería la figura jurídica del cedente que garantizó la cobrabilidad del crédito? Piensa en la palabra misma, te lo dice. Claro, exacto, fiador. Y si es fiador, quiere decir que el cesionario primero tiene que excutir los bienes del deudor. O sea, tiene que ir contra el deudor, ejecutarlo, y recién ante la falta de pago del deudor puede ir contra el cedente que garantizó el crédito. No es solidario, salvo que si lo pacte. Ahora, supongamos que, entonces, bueno, tienen claro que hay dos tipos de garantía. La garantía de derecho o garantía de elección y la garantía de hecho o garantía de solvencia. Una se debe por defecto y otra por defecto no se debe. Siempre salvo pacto en contrario. Ahora, supongamos que yo te cedo un crédito y resulta que el crédito era falso, o era trucho, o no era legítima la deuda. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te tengo que pagar? A vos, cesionario, que te cedí un crédito que era falso. ¿Cuál es la indemnización en ese caso? Que la ley la fija. ¿Qué es lo razonable? Daños, acreedor frustrado. Claro, pero vos suponete que me pagaste 70 mangos por el crédito, que era un crédito de 100. ¿Qué es lo 100. razonable que yo te tenga que pagar? 100. 100, siempre y cuando yo hubiese sabido que lo que te estaba cediendo era trucho, que yo haya sido de mala fe. Claro. Si yo era de mala fe, te tengo que pagar, si mi deuda se extiende hasta 100. Pero si yo no fui de mala fe y la mala fe no se presume, tiene que ser probada. Si yo no fui de mala fe, entonces te tengo que devolver lo que me diste más sus intereses. Pero no lo que te perdiste de ganar. Lo que te perdiste de ganar siempre que yo haya sido de mala fe. Eso es en cuanto a las garantías. ¿Y las formas?
¿Cómo es la forma de un contrato de cesión? 16-18 dice, la cesión debe hacerse por escrito. Sin perjuicio de los casos en que se admite la transmisión de título por endoso o por entrega manual. Endoso es algo que van a ver cuando vean papeles de comercio. El endoso es la simple firma con la cual se entrega. Es un sistema completamente distinto, pero es distinto el tema de la transmisión. Pero es también una forma de transmisión. Es distinto el tema de lo que estamos viendo hoy, pero es una forma de transmisión muy utilizada en todo lo que sea papeles de comercio, pagarés, letras de cambio, cheques, etc. Ahora, en principio debe ser hecha por escrito. Por escrito, pero no por instrumento público. O sea, por instrumentos particulares firmados. Pues es esa forma en que debe hacerse una sesión. Ahora, hay casos en que debe ser hecha por instrumento público. ¿Qué es un instrumento público? Es un instrumento que da fe, ¿no es cierto? Extendido por un oficial público. Los instrumentos públicos pueden ser notariales, judiciales o administrativos. En este caso, generalmente, como estamos hablando de derecho privado, de convención entre partes, hablamos de un instrumento notarial, ¿no es cierto? ¿Y cuándo debe ser hecha la cesión por escritura pública o por instrumento público? Primero, si se ceden derechos hereditarios. La nueva ley ha cerrado también una vieja discusión de si era permitido hacerse por otras vías. Bueno, ahora la cesión de derechos hereditarios debe ser hecha por escritura pública. Lo dice la ley, no hay más discusión. La cesión de derechos litigiosos también debe ser. ¿Qué son derechos litigiosos? Los que están en un proceso. Los que están en un proceso, exactamente. Bueno, esos también tienen que ser hechos por escritura pública. Ahora, también, si no involucran derechos reales sobre inmuebles, pueden ser hechos por acta hecha en el expediente, por acta judicial. O sea, vos podés ir al expediente, cedente y cesionario, podrían ir al juzgado y levantar un acta allí donde se hace una cesión. Porque el secretario de los juzgados es como un actuario, se le dice también el actuario, es la persona que da fe. Entonces, pero siempre y cuando no involucren derechos reales sobre inmuebles. Si involucran derechos reales sobre inmuebles, no se podría hacer la cesión por acta judicial del expediente. Y también la cesión de derechos derivados de un acto que ha sido instrumentado por escritura pública. En ese caso también la cesión debe ser hecha por escritura pública. ¿Cuáles son los efectos del contrato de cesión? Acá hay que analizar entre quiénes primero. Entre cedente y cesionario, entre cesionario y deudor cedido, o entre cedente y cedido. Entre las partes, ¿quiénes son las partes? Cedente y cesionario. Ya dijimos que el deudor no es parte. Entre las partes, el primer efecto es la regla nemo plus iuris. ¿Recuerdan qué era? Nadie puede transmitir a otro un derecho mejor ni más extenso del que posee. Eso es la básica. Eso es lo que rige. No te puedo dar un derecho mejor que el que tengo. Ese es el primer efecto que hay entre cedente y cesionario. Luego, supongamos que hace cesión parcial, lo dice clarito la ley. Si yo te cedo parte de mi crédito, no te doy ninguna ventaja. Estamos en igualdad de condiciones. No es que por haberte cedido una parte vos estás mejor parado que yo. Estamos igual. En cuanto a las medidas conservatorias. Las medidas conservatorias, cualquiera puede efectuar medidas conservatorias sobre el crédito hasta la notificación al cedido. Después de la notificación, el cedente desaparece y solamente el cesionario es el que puede trabar o solicitar medidas conservatorias o ejercer medidas conservatorias. Con relación a terceros, ¿desde qué momento tiene efecto la cesión?
¿Y cuál es la importancia de los terceros? ¿Quiénes son terceros acá? No solo el deudor, es decir, otros terceros, que podrían, por ejemplo, ser acreedores del cedente. Los créditos son embargables, son bienes que están en el comercio, son perfectamente embargables. Por lo tanto, yo tengo un deudor y en una de esas cede de un crédito a su favor que tiene y le podría embargar ese crédito. Ahora, ¿qué pasa si ese deudor mío cedió su crédito? Bueno, si en 1620 dice la cesión tiene efectos respecto de terceros desde su notificación al cedido por instrumento público o privado de fecha cierta, sin perjuicio de las reglas especiales respecto de bienes registrables. O sea, que para que la cesión tenga efectos respecto de terceros, es decir, para que el cesionario esté cubierto de no tener que soportar un embargo del cedente, o sea, yo te vendí el crédito por 70, acordate de los ejemplos que teníamos, te vendí el crédito por 70, vos me lo compraste, no notificaste al deudor, viene un tercero, ¡boom!, te embargó el crédito. O sea, me lo embargó a mí, pero te afectó a vos. Notificó al deudor cedido que no puede pagar porque eres el embargante, y el deudor cedido que no había sido notificado de la cesión, listo, el crédito quedó embargado y vos quedaste afuera como cesionario, porque tuvo preferencia un embargante que vino de afuera. Entonces, para evitar que eso te pase, si vos sos cesionario del crédito, ¿qué tenés que hacer? Lo primero que tenés que hacer es notificar la cesión al cedido. ¿Cómo? Por instrumento público, acta notarial, carta documento, como fuese, o un instrumento privado con fecha cierta. Que podría ser una certificación de firmas, etc. Como decíamos, el efecto de la notificación es que los pagos hechos al cedente antes de la notificación son válidos y el deudor no tiene por qué volver a pagar. Y esa es la relación entre el cedente y el deudor. Antes de la notificación, el pago al cedente es válido y oponible al cesionario. O sea, como dijimos, yo vendí un crédito, se lo vendí a Valentina, pero resulta que después viene Franco, que es el deudor, y me paga a mí. ¿Y quién es el perjudicado? Y Valentín, por no haber notificado la cesión, porque Franco no sabía. La notificación no es un consentimiento que tiene que prestar el deudor no tiene que prestar ningún consentimiento, simplemente hay que notificarlo. Con saber, suficiente, él ya sabe que tiene que pagarle al cesionario. ¿Y qué pasa si el deudor cedido le paga al cedente después de haber sido notificado? ¿Qué Pagó pasa? mal. Claro, Pagó tiene que repetir el pago. ¿Qué sería repetir el pago? Está bien, pero ¿qué sería repetir el pago en ese caso? Y el pago anterior no es válido. Claro, pero supongamos que Franco me pagó a mí y que yo era el cedente, pero en realidad la cesionaria era Valentina y Franco estaba notificado. Entonces, ¿cómo queda la situación? Franco pagó mal, me pagó a mí. Yo le cobré, me hice el tonto y le cobré. ¿Y cómo queda Franco en esa situación? ¿Qué puede hacer él? Pago indebido, ¿es? Pago indebido, o sea, puede reclamarme a mí lo que yo recibí. ¿Y con Valentina? Le puede pedir que pague porque el que paga mal paga 2 veces. ¿Pedir o exigir? Exigir. Exigir, claro. Valentina directamente dice, si le pagaste al otro, hijo de ahora tenés que pagar a mí. Le hace juicio y se lo gana. Y el otro que va a decir, no, yo pagué, sabías, sí sabías, pagaste mal, tenés que pagar de vuelta. Sin perjuicio de la acción de repetición que tenga contra mí. Pero eso a Valentina no le importa. No es un problema de ella. Por ahí yo me rajé, fui insolvente,
O no, ya no es un problema del cesionario. El cesionario tiene derecho a volver a cobrar al deudor. Profe, Sí, ¿la notificación al deudor la hace el cesionario o el cualquiera cedente? la puede hacer. Cualquiera la puede hacer. Pero se aconseja el cesionario, como un deber de diligencia del cesionario, salir corriendo a hacer la notificación. O sea, cualquiera la puede hacer, pero digamos que el cesionario es la persona, es quien tiene la carga de hacer eso, ¿no es cierto? Y entre cesionarios podría ocurrir que haya un cedente inescrupuloso que le cede el crédito a más de una persona. Y en ese caso rige el artículo 1622, que dice concurrencia de cesionarios. En la concurrencia entre cesionarios sucesivos, o sea, yo le vendí el crédito a Matías, a Sonia, a Valentina y a Sofía. Bueno, y ustedes todos me compraron el crédito y me pagaron. Bueno, ¿quién de ustedes tiene preferencia, finalmente? ¿Con quién se va a quedar con el crédito? Obviamente no todos, uno se lo va a quedar. Entonces el artículo dice, en la concurrencia entre cesionarios sucesivos, la preferencia corresponde al primero que ha notificado la transferencia al deudor, aunque esa transferencia sea posterior en fecha. O sea, el primero de ustedes que notificó al deudor es el que va a ser el acreedor. Y todos los demás y serán víctimas, que tendrán un juicio de daño contra mí o estafa o lo que quieran, pero uno solo se va a quedar con el crédito. Por supuesto que es menester que el cesionario que primero notifica, desconozca la existencia de una sección anterior, porque si no habría mala fe. Pero, como ustedes saben, la mala fe no se presume que debe ser probada. O sea, si uno de ustedes notificó y otro recibió antes la cesión, para anular esa notificación o para que sea inoponible, debería acreditar que el cesionario que notificó sabía que el cedente se lo había vendido antes a otra persona. Entre el cesionario y acreedores embargantes del crédito cedido, o sea, cesionario y acreedores que vienen a embargar al cedente, si el embargo es anterior a la notificación fehaciente de la cesión, será preferido el embargante, pues técnicamente no hay traspaso del crédito. O sea, con eso hay que tener mucho cuidado. Por eso no solamente hay que notificar, sino por eventuales embargos que le puedan caer, no solamente porque el deudor o el acreedor sea de mala fe, el cedente sea de mala fe y le cobre igual al cedido, sino porque un embargante del cedente puede llegar a tener prioridad sobre el cesionario si el cesionario no notificó la cesión en forma auténtica como es que debe hacerse. Todo eso es en cuanto a cesión de créditos. Vamos a ver un poquito de cesión de deudas, que es un tema un poco más complejo, en el sentido de que la cesión de deudas, en principio, no estaba admitida por nuestro código. No estaba prohibida. Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta de Sí, cesión de crédito? Sí. El artículo 1625, tengo una duda. A ver. Cesión de crédito prendario. La cesión de un crédito garantizado con una prenda no autoriza al cedente o a quien tenga la cosa prendada en su poder a entregarla al cesionario. Claro, sí. Yo tengo una prenda tuya, vos me entregaste tu iPhone en prenda, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué me lo entregaste en prenda? ¿En prenda de qué? Porque vos me diste algo, por ejemplo, un plata. Porque tenés una deuda conmigo, exactamente. Para garantizar, vos me decís, che, prestame 30 lucas. Ok, fenómeno. Déjame tu teléfono en prenda. ¿Por qué me quedo con tu teléfono en prenda? Y porque es la manera en que... eso es el llamado casos de prenda con desplazamiento. Modernamente ya ni se utiliza. Porque vos fíjate que en los autos, por ejemplo, la prenda es sin desplazamiento. Vos compras un auto en una concesionaria, lo sacás prendado porque no lo terminaste de pagar, pero no queda el auto en la concesionaria, sino que negocio. Vos te vas andando con el auto. O sea, es una prenda sin desplazamiento. En la prenda con desplazamiento, que era
antes era lo usual y lo común, tomar un objeto en prenda para garantizarte la deuda. Si yo tengo tu teléfono en garantía de que vos me vas a pagar y cedo el crédito que tengo contra vos a otra persona, eso no me autoriza a darle la cosa que tengo en prenda. Eso Claro. es el punto. Sí, sí. Porque, Se me mezclaba con el tema del auto y el crédito prendario. bueno, claro, porque uno piensa en la prenda sin desplazamiento, que es lo usual hoy. Cuando la prenda es creada en los viejos códigos, no había bienes muebles registrables, por ejemplo, en la época del código de Vélez. No había bienes muebles registrables. No había autos. 1871 el código. Entonces todas las prendas eran con desplazamiento de la cosa. Toma esto y con esto te garantizo que te voy a pagar. ¿Me entendés? Eso es lo que significa. Bueno, volvemos al tema de transmisión de deudas. ¿Quedó claro? Sí, ¿no? Sí, sí. Bien. Volvemos al tema de transmisión de deudas. La transmisión de deudas no estaba prevista en el código. Es más, es una figura relativamente moderna, porque si bien la transmisión de derechos no requiere el consentimiento del deudor y es una transmisión entre cedente y cesionario, y el deudor es un convidado de piedra, ¿por qué? Porque de verdad Juan y de verdad Pedro es lo mismo. Ahora, no es lo mismo que te deba Juan o que te deba Pedro. Juan puede ser el dueño de Apple y Pedro puede ser un empleado que no tiene más que su sueldo. Entonces no es lo mismo que a mí me deba un tipo que es millonario a que me deba a alguien que no tiene, a alguien insolvente. Por eso que la cesión de deudas requiere necesariamente el consentimiento del acreedor. Entonces, ya es un contrato de tres partes: cedente, cesionario y acreedor cedido. Esta modificación ahora es usada, antes se usaba la novación, en estos casos no se usaba nunca. ¿Qué diferencia hay entre la novación y la cesión? Entre paréntesis. La novación crea una obligación nueva. La cesión no, se mantienen los términos de la vieja obligación. Es decir, al crear una obligación nueva, vos, ¿qué estás haciendo? Extinguiendo una vieja. Y al extinguir la vieja se extinguen las garantías, la obligación nueva tiene un nuevo plazo de prescripción, es decir, todo distinto. La obligación, al extinguirse la obligación vieja, se extinguió con todas sus garantías y con todos sus accesorios y con todos con todo lo que trae aparejada. Y aparece una nueva obligación, la vieja está extinguida. Esa es la gran diferencia que hay entre la cesión y la novación. La novación prácticamente no se usa hoy. ¿Por qué no se usa? Y porque es mucho más cómodo y práctico utilizar la cesión. La novación estaba prevista fundamentalmente, sobre todo la novación subjetiva, ¿cierto? Por cambio de deudor o por cambio de acreedor. Hoy se usa la cesión. En el derecho antiguo no había ninguna posibilidad de una cesión de deudas. Tampoco en el Código de Napoleón, tampoco la trata del Código de Vélez, tampoco la trata de todos los códigos de la época. Recién a fines del siglo XIX cambia esto gracias a los aportes de la doctrina alemana, que hace una crítica demoledora al tema de la intransmisibilidad. Y el mérito de la doctrina alemana justamente es cuestionar que no es la novación la única forma de sortear este problema. En la importancia actual y la venta de empresas, donde el que compra asume el pasivo, etc. O sea, es un tema importante. El Código de Vélez no la trató, pero la doctrina la aceptó. La doctrina sí la aceptó sin problema, pero recién fue reglamentada con la sanción del Código Civil y Comercial actual, que tipifica tres especies de cesión de deuda: la cesión de deuda, la asunción de deuda y la promesa de liberación. La cesión de deuda es la que surge del 1632, que dice: hay cesión de deuda si el acreedor, el deudor y un tercero acuerdan que o sea, el tercero, debe pagar la deuda sin que haya novación. ¿Por qué sin que haya novación? Porque si hubiese novación, se extingue la obligación vieja y están haciendo una nueva obligación. En este caso no nace ninguna nueva obligación, se mantiene la obligación vieja, y acuerdan que va a ser el tercero el que va a pagar la deuda. Si el acreedor no presta conformidad, el tercero queda como codeudor subsidiario.
¿Mm? Sino presta conformidad para la liberación. O sea, él presta conformidad, lo acepta al deudor, pero no presta conformidad para la liberación del deudor. ¿Por qué razón? Y esto es lo que se llama asunción privativa o asunción acumulativa de deuda. ¿Por qué razón? Si yo soy el acreedor y mi deudor me trae un nuevo deudor y me dice, mira, a partir de ahora él te va a pagar la deuda. Yo puedo decir, ok, te libero y ahora me paga este. Bueno, esa es una asunción privativa de deuda. Liberé al deudor original y ahora tengo otro deudor. O puedo decirle, ok, pero a vos no te libero. En cuyo caso ahora tengo dos deudores. El deudor primitivo y el nuevo deudor. Pero ahora, por defecto, salvo convención en contrario, para cobrarle al viejo deudor, primero tengo que contar el nuevo. Y estos casos se llaman asunción acumulativa o asunción privativa de deuda. Privativa es cuando liberás al deudor, acumulativa cuando no lo liberás. La otra figura que sería asunción de deuda está en el artículo 1633 y dice, hay asunción de deuda si un tercero acuerda con el acreedor pagar la deuda del deudor sin que haya novación. Otra vez lo mismo. En este caso el acuerdo es entre el tercero y el acreedor. Es decir, yo me pongo de acuerdo con un tercero que me va a pagar la deuda de mi deudor. Si yo no presto conformidad para la liberación del deudor, la asunción se tiene por rechazada. O sea, el tercero que viene a asumir esa deuda, es decir, viene un tercero a asumir conmigo una deuda de un deudor que yo tengo. Si yo le digo no, listo, lo rechacé. Si lo acepto, ahora tengo un nuevo deudor y es con una figura que se conocía como expromisión, que es cuando el deudor, cuando el acreedor acepta a un tercero que se ofrece en pago de la deuda de su deuda. ¿Cómo se llama, profe, la figura? Expromisión. La van a ver en los libros viejos, estaba siempre tratada como un tema como expromisión. Pizarro critica esta solución legal porque dice que nada impide que las partes pacten que el deudor no queda liberado, pero que el tercero se constituye también de deudor siendo una asunción acumulativa. O sea, ¿por qué la ley le da al acreedor solo la posibilidad de aceptarla o en caso de que no la acepte queda rechazada? Podría ser que el tipo la acepte y diga, bueno, está bien, te sumo. Ahora tengo dos deudores en vez de uno. O sea, la ley no lo provee, pero no sé por qué nada impediría a que eso ocurra, ¿no es cierto? Aunque la ley dice que si no la acepta queda rechazada. Una solución legal un poco confusa. Y el último pues, es el tema de la promesa de liberación, que está que se la conoce como asunción interna de deuda. Por ejemplo, yo le debo a Matías, ¿no es cierto? Le debo a Matías y arreglo con Franco en que Franco me va a pagar la deuda que yo tengo con Matías. Entonces, Matías no tiene nada que ver con esto. Es un tema entre Franco y yo. Matías no es parte. Esta promesa solo vincula al tercero con el deudor, dice la ley, excepto que se haya pactado como estipulación a favor del tercero, en cuyo caso, si hubiese sido pactada como estipulación a favor del tercero, Matías podría ir contra Franco. Pero si no es así, no. El único que podría ir contra Franco soy yo. ¿Y qué puedo hacer contra Franco? Y llegó el momento en que tengo que pagar la deuda de Matías y Franco se hace el boludo. ¿Y entonces qué me queda por hacer? Y nada, le meteré un juicio por daños y perjuicios, le meteré un juicio por cumplimiento de contrato, por lo que fuese. Pero es un problema que yo voy a tener que resolverlo con Franco.
Y mientras tanto, Matías tendrá que pagar de la deuda porque no tiene nada que ver con este tipo de cosas. No varía la situación del acreedor en este caso, que es un tercero, ¿no? O sea, repito, yo puedo iniciar las acciones por inejecución, por incumplimiento, contra Franco, pero nada más, salvo que se hubiese pactado como estipulación a favor de tercero, en cuyo caso Matías había tomado conocimiento de esa estipulación en su favor, y como él es el favorecido, en ese caso podría ir a reclamarle directamente a Franco, solamente en ese caso, y si no. Hay más de cesión de deudas, obviamente, pero yo creo que más o menos, por el escaso tiempo que tenemos, es lo que tienen que saber. Y el último punto es la cesión de posición contractual. La transmisión de posición contractual, que es una figura que puede llegar a ser muy útil, consiste en hacer entrar a un nuevo sujeto en la posición jurídica activa y pasiva de uno de los contratantes del contrato básico o el contrato originario. Es decir, que yo le cedo a otra persona, o traigo a un tercero, lo hago entrar. Lo hago entrar en la situación en la que yo estaba. Con todos los derechos y obligaciones que yo tengo. Dice que consiste en la cesión de una relación contractual en la que convergen en forma simultánea créditos y deudas no aislados o separados, sino integrando todos ellos un centro único de imputación. No es un conjunto de cesiones de créditos y deudas emergentes de un contrato, que son descompuestas e individualmente consideradas, sino que es una operación única, con una finalidad igualmente única. Por ejemplo, la cesión de un boleto de compraventa. Un típico ejemplo, que se ceden todos los derechos y obligaciones. ¿Qué derechos tenés? Y que te entreguen la cosa, ¿qué obligaciones tenés? Pagar el precio, etc. Y de ahí para arriba y para abajo, todo el tipo de obligaciones que se puedan generar. El Código Civil de Vélez, siguiendo la regla de los códigos del siglo XIX y principios del siglo XX, no lo regularon. Sí lo hicieron el Código Alemán, el Código Suizo, el Código Portugal, Italiano, de Perú, Colombia, etc. Todos los códigos que son avanzados ya del siglo XX o siglo XX. El contrato debe tener existencia anterior al contrato de cesión, que se ha llamado contrato básico, que en este caso podría ser el boleto. Solo puede cederse lo que existe. No se puede ceder algo. O sea, si yo te cedo un contrato, ese contrato tiene que existir. Y debe tener prestaciones recíprocas o correspectivas. Es decir, que genere obligaciones y derechos a cambio de las dos partes. Si fuera un contrato bilateral o con prestaciones a cargo de una sola parte, sería una cesión de crédito o una cesión de deudas, pero no sería una cesión de posición contractual, porque se supone que la cesión de posición contractual tiene derechos y obligaciones y prestaciones pendientes. Y debe ser de ejecución diferida o de duración. Y hay tres centros de intereses autónomos: el que sale, el que entra y el que se queda. Acá hay tres partes: el que sale de una de las partes y entra otra en reemplazo de esa parte, son esos dos, más el que se queda con un nuevo acreedor o una nueva parte. Es un contrato bilateral, trilateral, bilateral, bueno, eso es cuestión a gusto de cada autor. Lo cierto es que el cedido, que es el que se queda, no le es indiferente a la persona del cesionario, no es indiferente quién va a ser su nuevo acreedor o su nuevo deudor. Por eso que la conformidad también debe ser previa a la conformidad del que les queda, ¿no es cierto? Porque los tres son parte, en este caso. El objeto es la materia sobre la cual recae la relación básica cedida. O sea, la posición contractual que uno tenía dentro del contrato. Ese es el objeto.
Y la causa fin del contrato de cesión de posición contractual es la transferencia de la relación contractual cedida a un nuevo sujeto. Por supuesto que no procede sin media prohibición convencional o legal. Por ejemplo, una franquicia. Vos tenés una franquicia de McDonald's, no se la podés ceder a cualquier otro si tenés una prohibición que en este caso es convencional. Es un contrato nominado, formal, consensual, puede ser a título oneroso o gratuito, y es de ejecución instantánea. Los efectos son que el cedente se aparta de sus derechos y obligaciones, que los asume ahora el cesionario. Sin embargo, dice el 1637, los cocontratantes cedidos conservan sus acciones contra el cedente si han pactado con este el mantenimiento de sus derechos para el caso de incumplimiento del cesionario. Es como una garantía en ese caso. El que se queda puede pactar con el cedente que mantiene sus derechos para el caso de que el cesionario no cumpla. En tal caso, dice el cedido o los cedidos deben notificar el incumplimiento al cedente a los 30 días de producido y de no hacerlo queda libre de responsabilidad. Ese es un plazo de caducidad que establece la ley. Los plazos de caducidad son cortos, no se suspenden ni se interrumpen, y es decir, a partir de que el cesionario no cumple su obligación, el cedido tiene 30 días para notificar al cedente de ese incumplimiento para poder extender la acción contra el cedente y procurar el cobro de lo que el cesionario no le pagó. También hay casos de transmisión por ministerio de la ley, casos de locaciones, muerte de las partes o venta del inmueble. En caso de una locación, por ejemplo, muere el locador, no se termina el contrato. Sino que los herederos del locador pasan a ocupar su lugar. Y en ese caso hay una cesión de posición contractual. La cesión que se opera por ley, y a través de la cual los herederos o derechohabientes pasan a ocupar la situación que tenía el causante en ese contrato, con los mismos derechos y obligaciones. Lo mismo en caso de venta del inmueble. Si yo vendo un inmueble que está alquilado, no puedo con esa excusa echar al locatario. El locatario tiene un derecho a permanecer en el inmueble que inclusive excede el plazo en que yo lo venda. Si yo vendo el inmueble durante el plazo contractual, pues la situación de locador la ocupa la persona a quien yo le vendí, el comprador, que en este caso sería el sucesor particular. ¿Es un sucesor? Sí, es un sucesor particular, por contrato. No es un sucesor universal que solamente son los herederos. Y finalmente, bueno, dentro de esta transmisión de posición contractual está lo que se llama la transferencia de fondo de comercio, que es un tema que lo van a ver cuando estudien comercial. Y la transferencia de fondo de comercio ya tiene un procedimiento legal específico establecido desde hace muchos años por ley, donde los acreedores del cedente, el fondo de comercio es un conjunto de bienes materiales o inmateriales, ¿cierto? Está constituido por cosas corporales, dinero, maquinarias, clientela, marcas, patentes, etc. Como regla, las deudas del cedente no pasan al cesionario, salvo que éste las tome expresamente. En este caso, si yo vendo un fondo de comercio, las deudas que yo tengo, la regla es que no pasan al tipo a quien yo le vendo el fondo de comercio, esas deudas son mías, salvo que el cesionario las tome a su cargo. La ley 11.687 regula un procedimiento muy específico para la transmisión de estos fondos de comercio, donde tiene que intervenir el boletín oficial, puede intervenir un escribano o un martillero, se publican edictos, etc. Tiene todo un procedimiento que hay que seguir y que van a estudiar cuando les toque específicamente el tema en derecho comercial.
Lo importante es que el escribano y o el matriciero que no hayan cumplido con las reglas son solidariamente responsables, lo cual es un tema bastante delicado. Y finalmente se inscribe la transferencia en el registro público de comercio. Bueno, yo creo que los temas más o menos están dados. Si falta alguna duda o algo que quieran saber, tenemos un ratito más y si no nos vamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Profe, yo no había llegado a anotar el objeto y la causa fuente, me parece que era a fin de la sesión de posición contractual. Ajá. Bueno, en la sesión de posición contractual, el objeto es la materia sobre la cual recae, que es la relación básica cedida. Es decir, el objeto es el contrato. Digamos que está en la posición que yo tengo en ese contrato. Ese es el objeto. Y la causa es la causa final del contrato de cesión de posición contractual, es la transferencia de esa relación contractual a un nuevo sujeto. Perfecto. Es una causa constante independientemente del contrato base. Después puede haber causales, recordar la teoría de los móviles de Josserand, de las causas particulares que vos pudiste haber tenido para la adquisición de una posición contractual. Pero más allá de eso hay una causa que es única para todos los casos, que esa es la causa fin. Y esa es la distinción entre la causa fin y la causa motivo, o causa inmediata inmediata, como quieras llamar. ¿Algo más? Bueno, los dejo entonces y nos veremos el próximo viernes. Ahora el jueves da Gerardo, y viernes da Facundo, y después la semana próxima se encontrarán nuevamente. Profe, Bueno, mañana, Gracias, profe. Sí, mañana tenemos, ¿no? Hay mañana hay clase de consulta. Bueno, voy a hablar con alguien a ver si... Bueno, les avisamos, vamos a hacer una cosa. Si la damos, les avisamos por SIU. Y si no, en principio los dejamos libres. Salvo que ustedes la necesiten para algún tema, pero si tienen consultas o algo, pueden aprovecharlo ahora y me pueden preguntar lo que quieran. Así que si alguno tiene una duda o me manda correos, si necesitan material o lo que sea, estoy a disposición de ustedes. Todos conocen mi correo, ya muchos me han escrito durante los exámenes, así que si les falta material, si necesitan algún punto, dudas, o necesitan ver algo específico, o que les mande copias de las páginas de algún libro, o lo que fuese, me lo piden y yo se los mando. ¿Sí? Yo tengo muchos artículos guardados en mi biblioteca virtual, así que infinidad de temas. O sea que cualquier cosa que les resulte un poco árido o que no lo comprendan bien de lo que están diciendo, me lo piden y yo se lo mando. Si en la medida que yo lo tenga, se lo mando. Gracias. Bueno, listo chicos, nos vemos Gracias, en la profe. próxima. Hasta luego. Bárbaro. Chau, chau. Chao, gracias.